Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Ilava. Hoy te voy a mostrar algo que debes tener en cuenta cuando reparas tu motocicleta o si tu moto está sonando feo, horrible, como chacapa, como moto vieja, como piladora, como matraca y tú ya has cambiado piñones de levas, has cambiado biela, has cambiado todos los repuestos que le hacen posible sonar feo a tu motocicleta. Pues, y sigue sonando feo es porque tienes un problema que no te has dado cuenta y hoy te voy a mostrar para que tu moto suene muchísimo mejor. Amigos, muchos, debido a que suena horrible su motocicleta, lo que han hecho es reparar, cambiar balancines, han cambiado, incluso algunos me han dicho que toda esta parte de acá del cilindro, han cambiado incluso toda la culata, digamos que han cambiado todo, incluso las varillas que van adentro, han cambiado la biela, han cambiado estos piñones de levas, tanto el grande como el pequeño, para que su moto deje de sonar como chancadora, como moto vieja, como piladora, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando ya han reparado todo y han cambiado los piñones de levas que son en las motos varillas, el principal problema, resulta que cuando van a encender se encuentran con este sonido. Escuchen como similar a esto, un poco que suena feo y que la verdad no les gusta para nada, es como si hubieras invertido por gusto. Y peor aún cuando la aceleras. Muchos amigos quedan decepcionados, otros optan por poner un motor nuevo y otros le echan la culpa al mecánico, dicen que no es bueno, que ha reparado mal, porque ni ellos saben por qué suena su motocicleta. De hecho, muchos mecánicos también ni ellos saben por qué suena, pues muchas veces arman y cambian repuestos como si nada y le entregan. Ellos cumplen con armarlo y entregar y después no les interesa, para ser sinceros también. Pero la moto sigue sonando horrible. Entonces muchas veces el dueño se desespera y no le gusta que suene feo, termina comprando otro motor o otra moto a veces. O a veces ya pues lo da como está, ¿no? Pues hoy te voy a mostrar por qué suena, a pesar que tú la has reparado, a pesar que has cambiado piñones, biela, a pesar que has cambiado varilla, cilindro, culata, cabeza completa, pero sigue sonando. Es esto, amigos, miren, ve. Es un desgaste que por lo general va justamente en este lado de acá, miren, justo donde va el piñón de levas grandes. ¿Y dónde está? Pues miren, vamos a voltear este motor porque quiero mostrarte, mira, quiero que veas acá, ¿ves este desgaste que tiene acá? Pues muchas veces este es el culpable. Obviamente, aparte de esta embocinada de acá, este soporte del rodaje, del rodamiento grande, mejor dicho, de este rodamiento, quiero que miren, también hace sonar feo aunque lo repares, pero por lo general esto no se malogra rápido y demora en malograrse. Entonces, si esto está bien, el problema sería en esta pequeña base de la caja del motor, donde va a caber, donde va el piñón de levas. Esto de aquí, amigos, lo que te estoy mostrando, mira, este desgaste, lo que tú estás viendo en mi dedo, pasa por que este piñón de levas entra acá y miren, este de acá, su pasante entra ahí. ¿Y qué pasa? Que esto lo presiona ahí, que esto se presiona acá y el pasar el tiempo empieza a trabajar, trabaja y trabaja y lo desgasta la parte del cárter, o sea, de la caja. Este soporte de acá se desgasta. Si tú le miras bien, tiene similitud con el desgaste de esta Laila, se parece muchísimo, ¿no? Entonces, el problema está aquí, amigos, radica aquí. Yo les digo por experiencia que en una ocasión, tú sabes, a veces nos pasa a todos, he reparado una motocicleta, pero seguía sonando feo, horrible. Entonces, había cambiado biela, piñones de levas, la base de aquí donde va el rodamiento estaba bien, la cabeza completa, desde acá cilindro, todo arriba había cambiado, pero el sonido estaba ahí. Habíamos cambiado incluso la biela, todo estaba bien, cambiado nuevo, pero el sonido seguía sonando. Entonces habíamos cambiado también, los balancines, sin embargo seguía sonando. Entonces me percaté, por experiencia les digo que acá lo noté esto. Los piñones de levas eran nuevos también, así que lo vi el desgaste. Entonces me ocurrió a mí, ¿qué hice?
al ver que estaba acá desgastado, por lógica me dio a entender de que esto, cuando introduzco el eje pasante, o sea, este de acá, lo que estás mirando, mira, cuando introduzca esto, obviamente ese desgaste va a permitir que el piñón de levas baile, o sea que no va a ajustar bien porque ya tiene desgaste. Entonces, ¿cómo compenso ese desgaste? Lo que hice fue esto: me conseguí otra laina o guacha, como se le dice, es esto que tú estás mirando en mi mano, mira, este acá, me conseguí otra. ¿De dónde lo saqué? Una viejita que tenía de esto mismo, ve. Me conseguí otro viejo de acá y lo extraje a esto. Entonces agarré, primero coloqué el piñón de levas grande, obviamente todo ahí estaba en su punto, puesta en punto normal, lo ven el punto, esto lo coloqué acá en su punto y aquí lo coloqué. La parte hundida que tú miras acá iba mirando hacia acá, o sea, ahí ve, lo coloqué así mirando hacia acá y lo presioné ahí, esto se ajusta ahí, ve, ahí lo dejé, mire, presionadito, y después agarré acá e introducí su pasante y lo giré y lo metí. Entonces, al momento de meterle, amigos, esto va a quedar macizo, ve, ahí nomás se te va a quedar macizo porque estás compensando ese desgaste del trabajo de los años que has provocado colocando una laina más. Entonces eso, amigos, te va a ayudar. Mira, también puedes colocar otra laina similar que le encuentras en la palanca de aquí en el crán. A veces viene una de esas, pero por lo general les recomiendo que usen del mismo pasante del piñón de levas, un viejito, lo coloquen y vas a ver que lo va a arreglar. Lo coloqué y acá también, que hice en este lado de abajo, que miran acá, ¿qué coloqué? Un trozo pequeñito de calamina como esto. Así ves, solamente una o dos mitades, nada más lo colocas que ingrese acá, lo colocas ahí y después colocas su resorte. Entonces, una vez que has colocado el resorte, esto te debe quedar bien ahí. Entonces después colocas del resorte su tapón, viene una tapita acá, se agarra y presionas, lo presionas bien hasta lo justo y necesario, nada más que esté durito presionado, y vas a ver cómo esto endura perfecto. No se le mete más de 2 pedacitos de calamina. Esto debe ingresar acá, mire, ahí ingresa y y te va a quedar perfecto. Lo colocas ahí, tapas y vas a ver. Después lo colocas todo bonito y después, ¿qué vas a hacer? Lo vas a tapar. Tapas todo esto, colocado esto va a quedar macizo y después giras esto. ¿Por qué giras? Para probar que no esté muy ajustado, porque a veces se le presiona mucho, también se endura, ojo, pero por lo general no pasa eso. Tienes un 90% de que quede correcto. Entonces colocas acá su pedazo de calamina, que es esto así, dos pedacillos, lo colocas, su resorte, y eso es todo, amigos. Y después te apuesto, yo les digo eso por experiencia, que cuando le he logrado solucionar, la moto me ha sonado sequito. El sonido se me ha ido prácticamente en un 70-80%. Lo que estaba sonando horrible se arregló. ¿Por qué? Porque he cubierto esta parte fea de acá, este vacío, lo que por más que la ajustaba acá, obviamente habiendo este vacío no presionaba bien porque estaba desgastado. Después que hice este trabajo sonó así, miren, ve. Pasó de ese sonido feo a sonar algo así, ven, un poco mejor ya. Entonces, amigos, hagan ese trabajo y van a ver los resultados. Pone otra laina de esto mismo para mejorar y presionar bien cuál este piñón de levas, y vas a ver que te va a quedar excelente. Hazlo, yo te lo recomiendo. En experiencia personal yo lo he hecho y me ha quedado fenomenal. Me ha librado de ese sonido horrible, espantoso, que a pesar que yo había cambiado, como te repito, biela, rodamientos internos, he revisado la base, piñones de levas, varillas, balancines, cilindro, balancines inferiores, cabeza completa, lo he cambiado y sonaba, y era debido a eso. Parece mentira, pero a veces la falla está en algo tan sencillo que a veces nuestros ojos no lo perciben, y esto se lo puede enseñar a otros mediante la
experiencia que tú ya lo has vivido y